En el caso del jugador rojo, que va a terminar su turno, como ha destruido una ciudad, podría hacer una mejora y ahora ya le permitiría, por ejemplo, subir a nivel 5 o 6 de vida. Todo lo que hayamos conseguido y no hayamos gastado va detrás de la pantalla a la guarida, y todo lo que hayamos gastado, aunque lo hayamos conseguido en este turno, va a la reserva. Acto seguido, el jugador lo que hace es retirar su peón de dragón y se lo lleva a su carta, porque esa zona ya está libre. Y algo muy importante es que recupera la carta o las cartas especiales de su color. Una vez que el jugador rojo, que es el que tenía la ficha de primer ataque, ha terminado, le toca en las agujas del reloj al siguiente jugador hacer todos sus turnos, sus acciones. Así hasta que todos los jugadores hayan terminado la fase de ataque. Se terminaría el siglo y pasaríamos al siguiente siglo. Y ahora es cuando tenemos que ver la fase 1, la fase 2, que antes en el primer siglo hemos ido directamente a la fase 3. Vamos a ver la fase 1, que es la de crecimiento de los asentamientos. Lo primero de todo, tenemos que ir sacando cartas iguales al número de jugadores más 1. Y vamos a hacer crecer los asentamientos. La carta nos va a decir en qué zona. Aquí, por ejemplo, dice que en Gotia aumenta un asentamiento. Cogeríamos una ficha de la reserva y haríamos crecer el asentamiento más grande. Lo que haríamos es hacer una villa, que tiene 2. Si fuese el caso de que no hubiera ninguna ficha negra, pues cogeríamos y pondríamos un pueblo y ya está. Y en el caso de que ya estuviese así y tuviéramos que añadir uno más, directamente sustituimos una villa por una ciudad. Haremos esto por cada una de las cartas. Una vez que los asentamientos hayan crecido, le damos la vuelta a las cartas. Algo muy importante que no he dicho es que a partir del siglo 4, 5 y 6, es decir, la ronda 4, 5 y 6, cada carta crece 2 veces, es decir, aumenta el asentamiento 2 veces. Luego cogeríamos la primera carta del mazo y veríamos dónde va a ir la flecha, que en este caso es Gotia. Y repondríamos con el siguiente campo, porque esto por cierto no lo he bajado, el siguiente campo a la región correspondiente. Aquí habría que coger un oro, aquí habría que coger un noble y habría que coger un ganado. Y la carta la dejamos en el sitio que estaba. Haríamos la fase de despertar. Todos los jugadores ganan un punto de vida y en caso que un jugador tenga la habilidad de regenerar, pues gana 2 puntos en lugar de 1. Luego cada jugador roba 2 cartas del mazo, las añade a su mano y descarta una. No puede ser la de jugada especial. Y ahora, empezando por el jugador que tiene la ficha de guarida, vamos a seleccionar uno de los beneficios, teniendo en cuenta que como estamos en el segundo siglo, ya hay disponible este beneficio y los anteriores. Si estuviéramos en el tercer siglo, este beneficio y los anteriores. Y en el mismo siglo, a la hora de elegir acción de guarida, no podemos elegir ambos jugadores o más de un jugador el mismo beneficio. Recordar que era compartir espacio con otro dragón. Este es hacer un draft de cartas. Si somos 4 jugadores, cogeríamos 5 cartas y empezando por el jugador que ha elegido ese beneficio, ve las cartas, se queda una y pasa al resto. Como va a quedar una carta, esa otra carta va a ir para él. Es decir, el jugador que ha hecho la acción de draft cogerá 2 cartas. Esto es coger uno de cada cosa, ganado, noble y oro, de los recursos generales. Y esto es primer impacto, que es coger una pieza disponible de pueblo de una de las regiones a nuestra elección. Y esto es conseguir 3 puntos para final de partida, que es ser como un dragón más terrorífico. Luego iría a coger las cartas, empezando por el jugador que tenga la ficha de guarida. Cada jugador cogerá una, la otra se descartará. Y luego, empezando por el jugador que tenga primer ataque, colocará su dragón, luego irán los demás colocando su dragón, como hemos visto en la explicación de la primera ronda. Cuando esto llegue a 6 y se acaben las 6 rondas, y la puntuación final es cogiendo los recursos que tengamos detrás de la pantalla, recursos, fichas, y haremos lo siguiente. Cada jugador va a puntuar lo siguiente: cada región atacada, es decir, cada color de estructura que tengamos nos dará un punto. Si tenemos todos los colores nos da 4 puntos. Si tenemos el marcador de aterrorizar, ese jugador ganará 3 puntos. Y por cada ciudad, recordar, ciudad da igual qué color, nos da cada una de ellas un punto. Luego, las mayorías. Se comprobará quién tiene más ganado
más oro, más nobles, más campos, más maíz. El primer puesto da 5 puntos y el segundo puesto da 2 puntos. Si hubiera empate en el primer puesto, pues sería sumar 5 más 2, que serían 7, y repartir entre el número de jugadores. Y si fuera el empate en el segundo puesto, sería repartir 2 puntos entre el número de jugadores. Luego habría que ver la evaluación de cada región, lo que hemos aterrorizado. Evaluaremos, por ejemplo, primero la verde, cogeríamos todas las fichas verdes que tengamos de pueblo, nos da un punto a la hora de evaluar, y estas ciudades dan 3 puntos. Yo tendría 5 puntos, si soy el jugador que tiene más puntos en la región verde, me dan 6 puntos y al siguiente jugador le dan 3 puntos. Y lo mismo, si hay empate, por ejemplo en la primera posición, pues se suma 6 más 3, 9 y se reparte entre el número de jugadores. Y si hay empate en la segunda posición, serían 3 puntos entre el número de jugadores. El jugador que tenga más puntos gana. Y en caso de empate, el jugador que haya alcanzado el mayor nivel de evolución, es decir, que haya hecho más evoluciones. Si hay empate, el jugador que tenga más vida. Y en caso de empate, esos jugadores empatados ganan la partida. Y ganar la partida significa ser recordado por la humanidad como el dragón más terrorífico y mortal que hayan conocido. Cosas que me han gustado. La temática. Me parece que no hay muchos juegos donde seamos dragones que aterrorizan a la humanidad. Que siempre somos dragones cookies, que si tal, que si cual, que si hacen tiendas, que si ponen huevos y bueno, está muy bien. Bien, el juego es un juego de gestión de cartas, de gestión de recursos. Está muy chulo el tema de las mayorías, de cómo me interesa gastar esto para poder llegar a hacer esto, pero sin embargo si no lo gasto puede que gane esa mayoría, me dé puntos. Hay una interacción directa a la hora de destruir las localizaciones, de quitar, de adelantarse al otro. Muy importante luchar por el jugador inicial en la guarida, muy importante por luchar el jugador inicial a la hora de hacer los ataques, porque eliges antes los beneficios o te posicionas antes, compartir espacio con otro dragón, con esa ficha especial. Tiene un efecto bola de nieve en cuanto a las acciones de guarida. Me ha gustado bastante el tema de jugar con el hexágono principal para variar las acciones especiales. Todo muy chulo, excepto el arte. Os cuento, las cartas me han gustado mucho, eso sí, hay que fundarlas con premium, porque si no, son de papel de fumar. Las fichas. No puede ser que los componentes de los jugadores coincidan con los componentes genéricos. Las estructuras que coinciden con los elementos de los jugadores. ¿Por qué no utilizan otras gamas cromáticas? Ya sé que era 2015, que no se cuidaba tanto el aspecto visual, que se buscaba más la mecánica. Cierto es que hay juegos que sí ya destacaban por el aspecto visual, pero en serio, yo lo que hago es la siguiente historia. Me hago mi propia lusificación, coloco los dragones del Flamecraft, primero que tienen mejor estabilidad y son más grandes, más tochos, se ven mejor. Pongo una especie de gemas para sustituir el oro. Y a las malas, bueno, puedo colocar, en vez de los meeples estos tan genéricos, puedo colocar por los caballeros del Baroni, por ejemplo, para que queden más chulos. Pero bueno, lo más importante es que el oro se vea bien y que los dragones se vean bien. Quitando esto, el juego me parece una chulada. Es una pena que ya sea complicado encontrarlo, que tiréis de segunda mano, que tiréis de alguna tienda de importación o... no sé, buscaros las mañas, haceros un print and play. No sé si lo conocíais. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestra paciencia. Nos vemos en el siguiente.